La paz de Dios, hermanos, pero muy buenos días. Estamos agradecidos con Dios porque podemos iniciar una semana y precisamente también en este inicio de semana vamos a terminar la carta que escribe Santiago. Hoy vamos a concluir el capítulo 5. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 20. Y de esta manera, con el favor de Dios, iniciaremos, o más bien culminaremos este libro, o esta carta, mejor dicho, que escribe Santiago. Y el día de mañana iniciaremos con un libro del Antiguo Testamento, con el favor de Dios. De manera que, como cada lectura bíblica, quiero agradecerle su apoyo, su oración. Quiero agradecerle su participación, sus saludos, que comparta usted la liga o el link y que se suscriba y que nos envíe sus comentarios, son bien recibidos. También sus peticiones de oración son tomadas por los ministerios de columnas de oración y el ministerio de intercesión. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros nuevamente en el lugar que usted se encuentre o haciendo la actividad que usted está ya realizando. Le mandamos un fuerte saludo, deseando que el Señor le fortalezca y le bendiga rica y abundantemente. Y si tiene usted la bendición y la oportunidad de leer juntos la lectura, hagámoslo ahora mismo, Santiago 5, 13 al 20. Y si no, por alguna razón especial que usted no puede, pues le invito para que abra usted su corazón, abra su oído y dejemos que la palabra de Dios nos instruya. Dice así la palabra del Señor: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Pues aquí tenemos ya los últimos versículos del capítulo 5 de esta carta de Santiago, que, como dijimos, está escrita, está dirigida a todos los hermanos que forman las 12 tribus que estaban en la dispersión por causa de su fe. Y en esta última parte, Santiago nos habla de la exhortación a la oración. Esto es importante, la exhortación a la oración y también del apoyo mutuo. Aquí tenemos una exhortación, queridos hermanos, que debemos considerar muy puntualmente, porque los hermanos del primer siglo, en muchos sentidos, son semejantes a nosotros. Las necesidades siguen siendo las mismas, quizá algunas en mayor intensidad que otras, pero para la iglesia de hoy esta palabra es actual, porque la palabra de Dios es fresca como el rocío de la mañana. Por eso aquí Santiago exhorta tanto a aquellos hermanos que forman esa congregación o esa iglesia esparcida, como para nosotros en esta mañana. Debemos evaluar nuestra vida y pedirle a Dios que nos ayude a poner nuestra mirada en Él y en su plan para nuestra vida. Primeramente, Santiago nos está llamando al estímulo del apoyo mutuo. Estos versículos del 13 al 20 nos habla de ese apoyo mutuo.
porque fue tal la experiencia de los hermanos que sufrían en el primer siglo por causa de Cristo, que ellos necesitaban alentarse los unos a los otros. Y en esta carta, Santiago concluye con 3 exhortaciones prácticas para que ellos las tomen en cuenta y para que en medio de la aflicción puedan tener muy presente que el Señor desea que su iglesia, que su pueblo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar de las persecuciones, Dios está con su iglesia, Dios está con su pueblo. Pero nos recuerda que debemos primeramente, recordemos ustedes, a lo largo de esta carta nos exhorta a la paciencia. Recordará usted que en los primeros versículos se nos llama a tener paciencia. Luego también a que nosotros debemos ser hermanos o hermanas o personas que cuando hagamos nuestros votos debemos cumplirlos. Y también ahora vemos que nos exhorta a la oración, a orar unos por otros. Veamos en estos últimos versículos cómo nos exhorta a la oración y al apoyo mutuo. Esa exhortación, recordemos que se da en medio de una persecución. Y cuando alguien está afligido, cuando alguien está pasando por pruebas, lo primero que debemos recordar, hermanos, que en vez de quejarnos, debemos orar. Debemos orar, y si estamos contentos, debemos alabar a Dios. En realidad, hermanos, la palabra aquí también, cuando se nos habla que si alguno está enfermo, no solamente puede referirse al estado físico, también puede referirse a una debilidad presentada en nuestra vida espiritual. A veces hay una enfermedad no física, sino espiritual. A veces hay desaliento. A veces también comienza a entrar la incredulidad. Y requiere que todos oremos. Requiere que todos nos unamos en oración. Por eso dice, si alguno está entre vosotros afligido, haga oración. Esta aflicción puede venir por diferentes causas. Esta aflicción puede venir por diferentes motivos. Pero nos dice que si estamos afligidos, hagamos oración. Que si estamos alegres, cantemos alabanzas. Que si estamos enfermos, queridos hermanos, llamemos. Nos debemos unir. La palabra anciano, naturalmente, que no se refiere solamente a los hermanos de edad avanzada o adultos mayores, se refiere a los hermanos que están frente a la congregación. La palabra anciano tiene varias connotaciones en la iglesia. No solamente se refiere, repito, a los hermanos de cierta edad. Se refiere a los que están al frente, a los que están bajo el encargo de cuidar de la iglesia. Y esto puede referirse a todos los ministerios que tenemos en la iglesia. Y dice que los llamemos, pero para que oremos juntos, para que oremos por esa necesidad, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Recordemos, hermanos, que cuando alguien está desanimado, todos los demás, nosotros debemos identificarnos, debemos sentir esa necesidad. Por eso en estas lecturas bíblicas matutinas incluimos la oración. Incluimos y hemos solicitado el apoyo determinante de los ministerios de oración. Si usted tiene un ministerio de oración en su iglesia, únase. Si usted tiene un ministerio de oración personalmente, únase, porque necesitamos orar los unos por los otros. La oración, dice la palabra de Dios, que cuando se hace esa oración, queridos hermanos, hay respuesta. Hay respuesta, porque nos dice con toda claridad, y la oración de fe primeramente tiene un efecto en el enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Esto nos debe entonces reforzar, nos debe animar a seguir orando todos unos por otros. Luego nos pone la experiencia de Elías. La experiencia de Elías sirve como una ilustración de esta verdad. Porque ciertamente los que oramos no somos hombres perfectos ni mujeres perfectas, en el caso de las hermanas. Por eso nos pone el ejemplo de Elías. Nos sirve como una ilustración.
Recordemos que él estaba sufriendo una aflicción semejante. Elías estaba pasando por un momento difícil cuando oró por la lluvia, oró por esta sequía. Y cuando él estaba pasando un momento difícil, vemos que la oración tuvo resultados. La oración claramente dice, hermanos, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Nuevamente dice que oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Eso que oró fervientemente. Recordemos, hermanos, que la oración ferviente, esa oración que se cree lo que se está pidiendo y que se pone bajo la voluntad de Dios. Pero nosotros debemos orar fervientemente. Nosotros debemos esperar que Dios siempre, Él tiene una respuesta, y lo que Él nos responda será conforme a su voluntad. Pero nosotros tenemos que orar con fervor, con decisión, con entrega, creyendo que nuestro Dios es un Dios galardonador, misericordioso y poderoso. De manera, queridos hermanos, que también en esta última exhortación, Santiago nos está diciendo que debemos también exhortar, debemos también orar, debemos también animar a los que se han extraviado del camino de Dios para que vuelvan al camino de Dios. Debemos hacerlo, debemos interceder por aquellos que se han extraviado. No debemos juzgarlos, no debemos señalarlos, no debemos acusarlos, debemos orar por ellos. Dice claramente, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, uno de entre vosotros. Eso es importante, como dice la palabra, si alguno cree estar firme, tenga cuidado. No vaya a ser que caiga también. Debemos estar siempre vigilantes, pero si alguno se ha extraviado y alguno le hace volver, ¿cómo le va a hacer volver? Primeramente orando por él, por ella, por ellos. En segundo lugar, sí exhortarles con la palabra. Exhortar con la palabra de Dios. Debemos también nosotros hacerlo con esa sabiduría, con ese entendimiento y sobre todo con esa decisión y confianza en que Dios es el que hace volver, es el que redarguye. El Espíritu Santo es el que redarguye, no nosotros. Nosotros hablamos la palabra, decimos la palabra, oramos, y el Espíritu Santo es el que redarguye el corazón. Pero nosotros también debemos saber que si alguno hace volver al pecador del error de su camino, nuevamente, ¿cómo se va a hacer que esto suceda? Orando por la persona, exhortándole con la palabra, con paciencia, con amor, pero con firmeza. Y si esa persona retoma el camino, reconoce su pecado, aquí hay una promesa, hay algo que se cumple. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Dios quiera que nos use también, que en lugar de criticar a otros, debemos orar por los otros. ¿Cuántas veces respondemos, queridos hermanos, a esto? Lo más común es criticar y no ayudar. Ciertamente hay situaciones de pecado muy graves, que tiene como resultados consecuencias muy tristes y lamentables, e incluso daños irreparables, o algunos que son reparables son muy difíciles y causan pérdidas y daños muy trágicos. Es cierto que esto sucede, pero si alguno vuelve arrepentido, si alguno vuelve quebrantado, si alguno vuelve y desea retomar el camino, dando fruto de arrepentimiento, dando fruto de cambio, dando un fruto de humildad y de sencillez de corazón, bueno, gloria al Señor, que alguna palabra, alguna exhortación le llegó al corazón. Así que debemos estar siempre en oración. ¿A dónde nos lleva? A donde iniciamos, orar. En una
y otra situación. Cualquiera que ésta sea, recordemos que la oración a nuestro Padre, la oración es el camino que el Señor nos ha enseñado. Orad sin cesar, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que, ¿qué les parece si en esta hermosa mañana nos unimos en oración? Oremos, pidamos al Señor por las necesidades, pidamos al Señor por los que se han alejado de su camino, que el Espíritu Santo los redarguya, y si vuelven con ese corazón arrepentido, dispuestos como el hijo pródigo que volvió en sí y regresó a la casa de su padre y dijo: reconozco que he pecado, reconozco mi falta. Él dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso habla de un espíritu de humildad, de arrepentimiento, de quebrantamiento y de un cambio verdadero. Debemos orar para que eso suceda en los corazones, pero también oremos por los que están enfermos, por los que están en tribulación y por los que están pasando, como dice aquí, por los que están pasando por aflicciones. El Señor tiene poder. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias te damos porque nos permitiste culminar esta carta. Ayúdanos, Señor, para que podamos también poner en práctica tu palabra. En esta mañana te pedimos que si alguien está afligido, quítale esa aflicción. Nos unimos en oración. Si alguien está alegre, que también ese gozo sea manifestado y nos unimos a ese gozo. Gloria a tu nombre, Señor. Y si alguno está enfermo, nos unimos. Sánale. En el nombre precioso de Jesucristo, sánale de toda dolencia. Te lo pedimos, Señor. También te pedimos por aquellos que se han alejado de tu camino. Oramos para que tu Espíritu Santo haga la obra, para que tu Espíritu Santo redarguya el corazón, y pedimos por su alma, para que vuelva del camino y vuelva a tu camino, para que vuelva del camino de mal y vuelva a tu camino. Si se ha extraviado de la verdad, Señor, tráelo. Y si tú nos quieres usar para hacerles llegar esta palabra, para hacerles llegar este llamado, para hacerles llegar esta exhortación bíblica, úsanos para que lo hagamos con sabiduría y lo hagamos con amor y con firmeza, pero siempre deseando, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que convenza, el que redarguya y el que haga la obra en el corazón, no nosotros. Muchas gracias te damos por esta mañana, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y la paz de Dios sea con ustedes.